Bien, llegamos al segmento final, amigos televidentes de Agenda Económica, compartiendo este interesante conversatorio conjuntamente a doña Rosana y nosotros que cordialmente la acompañamos con Franklin Vázquez. Al principio empezamos a hablar del tema de la reforma fiscal. Se mencionó un tema que quizás atañe bastante al tema de las MIPYMES. Ya está siendo criticado, que era el famoso tema del monotributo, que nadie entendía lo que era el monotributo. Y ahora en el proyecto que está en el Congreso aparece la figura del monotributo como un impuesto único de 12,000 pesos al año, que sería aplicado, por ejemplo, a un colmado, a un salón de belleza, a una pequeña ebanistería, a un taller de herrajería. Esto crearía quizás muchas distorsiones porque toda esta gente se empezaría a formalizar. Entonces ya cuando se formalice, ¿cómo van a ingresar al sistema? Entonces seguirán pagando monotributo o entrarán con el esquema de pagando impuestos sobre la renta. O sea, ahí hay una gran... Se ve como una trampa. Parece atractivo para tú atraer a la gente, porque la gente va a decir, bueno, un salón de belleza, 1,000 pesos mensuales, pero ellos te lo van a decir, sí, pero 1,000 pesos mensuales son 20 galones, 15 galones de combustible que me hacen falta para trabajar 3 días, porque se va la luz todos los días en los salones. Entonces, esa figura es un poquito peligrosa. Hay cierto temor. Sí, porque puede inclusive hasta amarrar al mismo gobierno y lo va a dejar con el monotributo por muchísimo tiempo y toda esa gente pasarán de micro, mediano, grande y se hicieron multiempresarios pagando monotributo. Sí, pero no funciona así. No funciona así, no funciona así, pero ¿cómo tú vas a empezar a captarlo? No. Por la base de datos de los 60,000 colmados que hay en el país, entonces tú te vas a aparecer, yo soy de impuestos sobre la renta, mire, lléneme aquí, usted va a ver una factura, págame. No, de hecho hay varios problemas, pero yo quiero empezar diciendo que eso me pareció como un parche que al final alguien puso. Ponle un monotributo ahí de tanto y porque no tiene... Al ojo por ciento. Sí, un número ahí, porque no tiene una lógica de estimación y de cálculo, porque estamos hablando de 1,000 pesos mensuales. Ellos dicen de que eso serviría para integrarlo también en la seguridad social. Salud. Y la ley 8601. Sí, pero entonces, es que tiene que haber otro mecanismo. Lo primero es que tú tienes que saber, y ustedes lo saben mucho más que yo, que tiene que haber un agente de retención cuando se paga impuestos. Claro. Si yo pago impuestos porque alguien me los retiene, cuando me paga mi salario o me paga un servicio, me retiene un impuesto y esa empresa que está formalizada se lo paga al gobierno a través de la vía correspondiente, pero tiene que haber un mecanismo de retención. Si no hay forma en que no haya mecanismo de retención. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que se establece para todas aquellas empresas o negocios que no estén formalizados, es decir, que estamos hablando que del mercado informal, del 56.2% que es el mercado, más de la mayoría informal. Pero en ese mercado informal, tú tienes gente que te puede pagar 12,000 pesos y tienes que te pueden pagar 2 millones siendo informales. Entonces ahí viene el problema que tú estás diciendo. El problema es que esos 12,000 pesos, ¿qué representan? Representan parte de la ganancia, representan el excedente, representan ventas. ¿Qué representan 12,000 pesos? Es decir, lo que estoy significando es en base a qué esos 12,000 pesos van a tener referencia. Porque si es un número, por ejemplo, tú vas a encontrar muchas empresas que tienen un nombre pero no existen. Están registradas, hasta puede tener un nombre comercial en una app, pero no se han instituido. Que están quebradas y cerraron. Sí. Pero tú la vas a tener en un listado y vas a hacer las estimaciones de que te debe 12,000 pesos. Lo voy a declarar omiso entonces. Sí. El otro problema es lo siguiente. Ahí yo llamo poderosamente la atención al gobierno y al Ministerio de Economía, de Industria y Comercio, con el asunto de la formalidad y los procesos de formalización que se está pidiendo a las empresas o que se le está ofertando a las empresas. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque si tú ahora me dices, bueno, yo voy a tener un monotributo, tú no vas a pagar impuestos, la TCS, no vas a pagar impuestos Infotec, no vas a pagar impuestos sobre la renta, no vas a pagar todas las contribuciones que tengo que pagar, simplemente me vas a pagar 12,000 pesos. Entonces, eso puede estar contribuyendo más a la informalidad
que a la formalidad. Muchas formales van a migrar ahora a la informalidad. Eso puede ocurrir. Entonces yo quiero llamar la atención que la formalización de las empresas siempre tiene que empezar con lo que yo llamo un caramelo de dónde está el negocio de yo formalizarme. ¿Cuál es la ventaja el incentivo de yo formalizarme? Claro, me dirán, bueno, pero es que hay una ley que establece que las empresas deben formalizarse por tal y tal cosa. Sí, pero en un país como la República Dominicana, en donde las empresas se crean como semilleros y no hay ningún control, porque es ahí donde está el problema básico. En Estados Unidos, más que en Estados Unidos, en Europa, cualquiera que va a entrar a cualquier actividad comercial tiene que sacar una certificación primero, y por eso paga. Y ese es el impuesto que paga inicialmente. Después habrán otras cosas pero inicialmente, para usted poder estar en una esquina vendiendo lo que sea, hasta tocando música y con un sombrerito ahí usted tiene que haber pagado una certificación o un permiso que le da el ayuntamiento. Pero acá no, acá cualquiera empieza un negocio en cualquier parte, en la marquesina o en el patio o al frente de la casa, y nadie le exige nada, nadie le pregunta nada. ¿De acuerdo? Ni nadie va a supervisar eso en términos de decirle, mire, usted no puede estar ahí porque usted tiene que pagar un impuesto de creación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el asunto de buscar la formalización, y ese monotributo de 12,000 pesos puede conducir... Que la medicina no sea peor que la enfermedad. Puede conducir a que mucha gente pase a la informalidad, pudiendo pagar impuestos como de la TCS, el impuesto sobre la renta, sí, el impuesto sobre los beneficios. Pasa es que el impuesto está orientado a los que venden mercancías al por menor. O sea, se va a identificar evidentemente, porque no es que tú te vayas a decir, yo voy a formar una empresa y ¿cómo te vas a pagar? No, yo vendo, monotributo, y te adelantaste. Pero tú no sabes la historia de los colmados. La historia de los colmados y el PRA, el programa de reducción de apagones. Reducción de apagones, sí. O habían barrios PRA, esos barrios pagaban 100 pesos, 50 pesos. Sí. ¿Tú sabes lo que hicieron en los colmadones? Que se instalaron allá un centro nada más de enfriar cerveza. Tenían 10 y 20 freezer, y entonces la llevaban de ahí a los colmados, en donde ellos estaban visibles, pero no con su centro de operaciones. Su centro de operaciones, 100 pesos de energía. 100 pesos de energía. Entonces no pagaban energía. Entonces somos los empresarios. Bueno, lo que te estoy diciendo en este caso es que al final la gente actúa por interés, y si el interés me lleva a no formalizarme o a salir de la formalidad para pagar nada más 12,000 pesos, óyeme, sería muy bueno cuando yo estoy pagando. Yo, por ejemplo, pago casi 8,000 pesos solamente de TSS. ¿De acuerdo? Solamente esos son 50,000 pesos, y yo soy un microempresario. El tema es que ese impuesto se cae de una vez, porque en el supuesto de la programación de recaudación de los 3 años, ese impuesto está contemplado como un término cuantitativo, pero la implementación del mismo puede durar hasta el mismo año. Entonces automáticamente lo que tú tienes previsto, como hablábamos al principio, no hay una evaluación costo-beneficio de lo que tú vas a recaudar, entonces sencillamente tú vas a inventar. Eso operativamente. Es otro punto. Cuando tú evalúas establecer la plataforma para cobrar ese impuesto, te puede estar costando más que lo que significa la recaudación. Solamente el aporte. Por eso la gente lo está viendo como un gancho, y eso es peligroso. Pero yo más que gancho, yo creo que es un peligro para el propio gobierno. Es un esquema equivocado. No es para la gente, para el propio gobierno. Es un esquema puede quedar atrapado. Es un esquema equivocado para tratar de formalizar. Creo que hay otros elementos de formalización que no tienen que ser así. Y más creativos. No, tú le llamas impuesto único también. Llámale impuesto único nada más. Claro. Pero hay que estudiarlo un poquito más. Franklin, se nos acabó el tiempo. Ya. Y como tal, lo de mi pyme que íbamos a hablar hoy queda pendiente para tu próxima visita, que es muy mínimo 15 días. Mínimo. Pero gracias, señores, por su atención y estar con nosotros otra vez en este día. Así que entregamos y nos vemos en la próxima. Gracias por venir, Franklin. Buenas noches.